Cosmoversus. Inculturetas presenta. Viajeros y exploradores del Cosmoverso, tenemos otra sesión con Inculturetas, con el friki carroza, abuelo cebolleta, no sé cómo queráis llamarle, seguramente que está encantado de que le saquéis muchos más apodos. Tenemos un especial, como veis, sobre libros, habéis leído en el título. Vamos a leer libros de nuestra infancia, las primeras lecturas. Son lecturas de muchos tipos, imagino que Adrián también tendrá muchos que contarnos y creo que coincidimos en alguno de los que tengo aquí, que son muchos más, pero me he traído los más significativos. Así que no sé, vamos a empezar. Si quieres comentar tú algo y ya vamos viendo sobre qué título hablamos. Pues nada, yo encantado cuando salió el tema, digo, hablar de libros de nuestra infancia, hablar de libros y encima de añoranza, qué mejor que para despertar todos los recuerdos que tenemos ahí escondidos que unir esos dos temas. Pues nada, para adelante. Pues si quieres, voy a empezar con el que tengo aquí. Muy bien. Lo vais a ir viendo en pantalla también, no sé si se ve bien. Este se titula Los osos de ni se sabe, ¿vale? Este lo compré en la papelería de una amiga que le compraba todos los libros desde que era pequeñito. Y bueno, está un poco cascado también, porque lo leí y lo releía durante muchos años. Pues leyéndolo. Eso es lo bueno. Y todavía sigo sin entender muchas cosas, ¿Ah, sí? a pesar de que es un libro para niños. Tenía la manía de cada ciertos años me cambiaba la letra y me escribía el nombre otra vez aquí para que se viera la diferencia. Era como cuando te cambias la foto del DNI, pues tú ibas cambiando. Yo hacía lo mismo, pero con la firma. Como cambiaba la firma cada vez que me renovaba el DNI, pues tú hacías lo mismo con las letras. Eso es. Entonces cuenta la historia, más o menos, de un niño y un dibujante que empieza a crearle historias. Y entonces empieza de manera un tanto espontánea a crear la historia de unos osos polares. Los osos de ni se sabe, porque ni se sabe dónde eran o cosas así. Y entonces es muy bonito porque, a ver, no tiene un sentido estricto, no tiene una historia lineal que contar, sino cosas que hablan con los osos le responden como si estuvieran vivos, ellos interactúan. Como podéis ver, también sale el dibujante que se parece a ¿cómo se llama el protagonista de La Cosa? Se parece un poquito, pues un hombre pues con una barba muy poblada, y además están en el polo, que esa es otra. Tiene una barba muy poblada, tiene una boina enorme, pues me recuerdan bastante. Yo espero que no pase nada como eso en esa historia. Hay partes un poquito a color. Que hayan cosas, que haya no. La Cosa y osos, mala combinación. Pues oye, la verdad es que tiene muy buena pinta. Me imagino que debe ser, pues eso, lo típico de aquella época. Relatos cortitos, siempre basados en los mismos personajes, y que le van pasando cosas. Y la verdad es que veo que es lectura corta, con bastante imagen. No llega a ser un cómic, pero casi a veces parece que hay páginas que casi parece que estás leyéndote un cómic, lo cual está muy bien. Y como dices tú, hay páginas a color también, que lo que me gusta, porque estoy viendo que hay vemos todo el rato la mano del dibujante por ahí apareciendo, como que lugar están rompiéndonos la cuarta pared. Eso está, oye, pues no lo conocía, pero está muy bien. Esto es de la editorial Altea Benjamín. ¿Y esto es de cuándo fue? ¿Te acuerdas? Pues ¿Cuándo lo leíste? Yo creo que 7 o 8 años. 7 o 8 años, pues ya ves. Y creo que lo pidieron para el colegio. Claro, Que, sí, lo bueno. No sé si siguen haciendo lo mismo, pero en esa época nos pedían algún libro para llevarlo a clase. Lo teníamos todo, una mini biblioteca en clase, en nuestra aula, ¿vale? Yo era la letra B, Sí. y los teníamos todos allí. Entonces, bueno, aparte de la biblioteca del colegio, también teníamos una pequeña biblioteca en clase. Sí. No recuerdo haberlo leído en clase tampoco. Bueno, yo en esa época también hacía lo mismo, pero precisamente en este caso, pues como te estoy viendo aquí que tienes un libro del barco de vapor, este en concreto no fue. El primero que me compré yo fue el de Molinete Molinillo, porque de hecho la profesora lo que hizo fue que nos pasó, como que puso una lista de la compra, o sea, de varios títulos, en la misma librería. Y entonces todos los niños íbamos allí y comprábamos un libro. Pero ¿qué pasa?
Cada libro que compraban lo quitaban de la lista. Para asegurarnos de que ninguno repitiera el mismo libro. Y de esa forma, al igual que dices tú, todos teníamos una mini biblioteca con todos los libros que tuvimos allí. Entonces, pues claro, cayeron pues el Molinete Molinillo, me acuerdo que también estaba el de Fray Perico y su borrico, y unos cuantos más que no recuerdo el título, pero habían diversas historias. La verdad es que nos íbamos todos leyendo todos los libros de todos los compañeros, y la verdad es que fue muy divertido. Yo creo que a nivel generacional el barco de vapor fue bastante. Todo el mundo que conozco que es de nuestra generación, aquí en España todos conocen el libro de vapor, el barco de vapor. Y además que está dividido por edades y cada edad tenía un color. Sí. Entonces yo cuando veía los blancos y los azules, sobre todo porque era más pequeña, empecé a conocerlos a esa edad, pensaba, bueno, estos serán más fáciles de leer, y luego veía los naranja, el rojo, y pensaba, ya llegaré algún día a leer eso, porque ya luego veía también que había más texto. Sí, correcto, y menos y dibujo. Pensaba que era pues más importante en ese sentido, Sí. pero luego, conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que tampoco es que fuera más importante, sino que tenía un tono distinto. Que tuviera más texto no significaba que fueras mejor incluso. Yo tenía esa idea, yo no me lo parecía, pero tenía esa idea de que a lo mejor ya tenías que tener mucha más sabiduría para leer eso. Sí, realmente era pues que a lo mejor era un poquito más sesudo. De hecho, aquí abajo, a la parte de atrás ya te indicaba a partir de 7 años, a partir de 9 años. Una anécdota sobre este libro, de que, bueno, pues también lo leí varias veces, incluso creo que es el que mejor conservado está de los que he traído, ¿vale? Aunque ya luego veremos por qué de ese estado en alguno. El secreto de la arboleda, una época en la que tenía la costumbre de coger un radiocassette, de coger una cinta virgen o alguna que no se escuchara ya mucho por ahí, le ponía los papelitos en los huequecitos, La cinta para que pudiera ser grabable. Sí. Y me ponía a narrar lo que pillara. Anda. Y uno de ellos es El secreto de la arboleda. ¿Empezaste tú ya con los audiolibros desde pequeño? Sí, Eso está y bien. en esta época yo creo que tendría a lo mejor 8 o 9 años también. Sí, O sí, tenía a lo mejor un año más que cuando compré Los osos de Ni se sabe. Bueno, no solo de esto, también creo que se me escucha en esa cinta, si no se ha estropeado demasiado, un cómic de Zipizape. Anda. Y yo ponía las voces a Zipizape, luego también le ponía la voz ¿A los pantuflos? No, creo que no salía él, Ah, pero salían más personajes. Y yo les ponía y cambiaba la voz. anda. Eso está bien, ¿no? Ya, me sorprende de qué manera interpretaba a esos personajes, porque la verdad es que es bastante creíble. Empecé directamente pues, con la línea azul, con la que estamos viendo, a partir de 7 años. Pero no recuerdo ninguno específicamente. Molinete Molinillo sí que lo recuerdo porque fue el primero que me compré yo, pero tampoco recuerdo mucho la historia. Sin embargo, al que le tengo mucho cariño, que es evidentemente lo leí más después, fue la línea naranja de Profesión Fantasma. De Profesión Fantasma es la historia de un chaval, no sé si era huérfano o se había escapado de casa o cómo, que acaba colándose en un viejo caserón que encuentra en mitad de la campiña. Y resulta que ese caserón es de una familia de aristócratas venidos a menos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es un poco como, como en La Fray del Tormes, cuando está viviendo con el caballero, que realmente aparentaba tener más de lo que tenía. Y entonces, pues esta familia pasaba un poco eso. Y entonces, ¿qué hace el chaval? Pues él vive escondido como un polizonte dentro de ese castillo, sin que nadie descubra que es él. ¿Qué ocurre? Que, claro, los actos que va haciendo, sin querer, van dejando restos, y la gente empieza a sospechar que hay un fantasma en el castillo. Y entonces, claro, llega el momento en que se tiene que plantear hacer de fantasma para evitar que descubran que él está viviendo ahí de ocupa.
Ese libro lo tengo también en casa, no me lo he traído ¿Sí? porque ese libro era de mi hermana. Ah, mira. Pero también fue importante para mí, Mm. porque me lo intenté leer varias veces de pequeño. Era más pequeño que la edad recomendada y me cansaba. Claro. Pero me gustaba muchísimo la historia. No recuerdo si al final terminé por leerlo, pero podría leerlo porque, mira, lo tengo allí perfectamente y Pues- eso se lee de un tirón. Pues yo te recomiendo porque además tiene una historia que tiene un final que te deja bastante marcado, porque no te lo esperas cómo acaba la historia, y no te lo voy a decir precisamente para Me no vuelo desvelar. tragedias, pero No, bueno. no es tragedia, que va, todo lo contrario, pero tiene un final que, claro, tú conforme te lo estás leyendo no esperas que vaya a acabar de esa forma. Entonces, tanto para ti, que no te lo has acabado seguramente, como si a alguien le apetece leérselo, ya os digo, era línea naranja, con lo cual la historia se puede leer perfectamente, no es pipo va de compras. Pues mira, en Barco de Vapor no lo he traído, pero también lo tengo allí, de la serie roja, que creo que es también más pequeños que los de la naranja, Viento salvaje de verano. Es una Ah, lo tengo novela. ubicado, pero no lo he visto, no lo he leído. Es muy bonita porque es un chico que se va con su familia a un pueblo de vacaciones en verano y conoce a otros chicos y chicas Ajá. y más o menos hace amigos y son gente muy distinta. Hay una chica más o menos de su edad con la que se lleva muy bien y luego hay otro chico que es bueno, tiene algún pequeño retraso mental, pero es un chico que siempre va también con ellos. Me acuerdo que creo que la chica se llama Ana, el otro chico se llama Marvin, y me acuerdo que mi hermana y yo nos reíamos muchísimo con un pasaje. Es un pasaje un poco... ¿Cómico? sí, Tragicómico. hombre, a ver, Tragicómico. un poco cruel, Vale. ¿no? Porque este chico le gustaba matar moscas. Ah, bien. Entonces creo que las metía en un bote y te decía que para jugar con ellas la frase era, puedes golpearlas, puedes matarlas. Y entonces, no sé por qué nos hacía tanta gracia que nos partíamos de risa. Y eso era cruel porque yo lo pensaba, digo, oye, ¿qué te han hecho las moscas para hacerle eso? Pero reconozcámoslo, los niños somos crueles. Sí, En esa época y en todas, los niños siempre han sido crueles. sí. Más de una mosca ha matado. Sí. Y el que diga que no, miente. Pues esa era una historia muy bonita también porque además era muy poética. Ah, mira. La recuerdo muy, muy poética. Describía los paisajes, creo que era por Noruega, por allí. Porque además, no sé si era autor, es que no me acuerdo si es autor o autora, porque se llama Bo. Entonces, Claro, es un nombre extranjero y no además sé si si es un Bo- nombre así noruego y tal, porque igual en un país es de nombre de hombre y el otro es de mujer, pues... sí. Pero bueno, que creo que era noruego de por allí o sueco, pero yo diría más noruego. Y nada, también del Barco de Vapor. No me acuerdo quién eligió esos libros, si los eligió el colegio o de la lista también que nos podían haber dado, Puede ser. porque sí que no los comprábamos a libre albedrío. No, claro, obvio. Normalmente... Pero esos detalles se me han En olvidado. en esa época poco poder de decisión tenías, y más con la economía que había, normalmente si lo cogías o era porque te tocaba cogerlo para el colegio o porque accedías a él a través de una biblioteca o una historia de estas. De hecho, en mi caso, por ejemplo, tanto el de Profesión Fantasma como el siguiente que traigo, los dos vinieron de biblioteca. Por eso no los traigo, por eso no los tengo, porque los leí de la biblioteca. Y el siguiente también fue del Barco de Vapor, lo que no recuerdo si era ya edición naranja o si todavía era edición azul. Y este se llamaba Gran Lobo Salvaje. Gran Lobo Salvaje, de hecho en la portada te ves un perrito, ¿vale? Me llamó la atención. Narra precisamente las historias, empieza con el típico cartel de no lo abandones, ellos nunca lo harían. Y cuenta el relato de cómo una familia, pues lo típico, en Navidad le regalaron al perrito, al cachorro, muy mono, muy gracioso, pero el cachorro empieza a crecer. Y conforme empieza a crecer, ya no es tan mono. Con lo cual cogen y lo abandonan en mitad del campo. Y entonces pues te cuenta la historia narrada a partir del perro, de su vivencia, de cómo siente que le ha abandonado su familia, de cómo tiene que aprender a sobrevivir viviendo solo en mitad del campo, y cómo más adelante encuentra una manada de perros y se une a ellos.
Y entonces es pues esta dicotomía de él que viene de una familia y los mayores pues que han vivido cada uno una vida totalmente distinta. Y esto va todo enlazado con que hay una leyenda del gran lobo salvaje. Entonces, la leyenda del gran lobo salvaje lo que está contando es que existe un lobo que es como el terror de los humanos, por así decirlo, que él es capaz de plantarle cara a los humanos, con lo cual, pues como que tiene una especie de tierra prometida para los perros, donde los humanos ahí ni se acercan. Y entonces la historia va de cómo toda la manada va buscando este famoso lobo salvaje. Y la verdad es que la historia está muy muy bien, porque claro, te hace plantearte las cosas desde un punto de vista, el animal, con todo lo que esto conllevaba, y como a través de los ojos del cachorro ve la realidad de los adultos, en este caso, también desde otra perspectiva. Me gustó bastante, la verdad. De hecho, este libro se lo recomendé a Toñi Martínez, la del podcast de Perretes, la historia de las razas de animales, al poco de conocernos. Fue fue como casi como empezamos a hablar, ¿sabes? O sea que imagínate. Suena un poco a película de animación de los 80. Sí. De estas que no exactamente de Disney, pero podría ser de Sí, Disney. sí, totalmente. Al estilo, bueno, de los 90, no sé si era Balto, por ejemplo. Justo. Balto, o una película de este estilo de perricos y Benji y cosas de estas. Sí. Estuvo muy bien. Bueno, aparte estamos hablando de libros, de novelas, pero también hay que recordar que los primeros libros que hemos leído en nuestra vida son los del colegio. Sí. Si antes no nos han dado libros de esos para bebés, que no sé si en esa época lo sabía. Pero el tema está que en esa época ya ni nos acordaríamos, aunque lo tuviéramos. Seguro que no. Pero aparte de los libros que leíamos, que podían ser los de matemáticas y todos los que quisieras, teníamos, no sé si acuerdas, en Parvulitos teníamos el Colasín. ¿Tú también lo tuviste? No, yo el Colasín no lo Pues había uno que se hacía muy famoso por ese nombre, que era el Colasín, que eran los típicos libros de escribir y aprender a decir mi mamá me mima. Correcto. Y cosas así. ¿No? Ese tipo de... Imagino que para tener una adicción, para ensayar... Pues, cómo pronunciar para ir practicando. Como una especie de cuadernillo rubio, básicamente. Sí, algo parecido, pero con muchos dibujos y con muchas guías y frases hechas para poder supongo que ensayar la dicción y hablar, a pronunciar pues esas frases que eran un poquito más difíciles. Y como estamos hablando de libros de texto, a ver qué me traes. Me he traído dos. A ver. Es el de primero de GB. Correcto. Que a mucha gente le sonará, que es el libro que luego se pasó a llamar el libro de Pancete, me parece, según recuerdo, pero esto se llamaban Lectura Antos, ¿vale? Y este libro... ¿De ediciones canalla? Sí, muy canallas son ellos. Está un poco también tocadito. Bueno, no sé como por qué todos. Pone aquí una porra. Y una no porra. sé por qué. Pero esto es un libro de lectura y te cuenta la historia de un niño que se llama Borja, ¿vale? Un niño que se llama Borja, con su oso que se llama Pancete, y te cuenta cómo vive, cómo piensa, pues las cosas que imagina, las cosas que le ocurren. Y es un libro muy bonito porque es un niño con una vida normal, es un niño pues, como los que éramos en esa época. Sí. Un niño creo que también iba primero de GB, te cuenta cosas de su barrio, sus amigos. Es muy realista porque hay algo que me llamó la atención en esa misma época, cuando lo leí, que muchos niños, cuando escuchábamos palabras o expresiones de adultos o de niños mayores que nosotros, nos imaginábamos otra cosa. Sí. ¿No? Interpretábamos las cosas de una manera distinta. Claro. Y aquí, por ejemplo, habla cuando su hermana, Marina, que son 2 o 3 años mayor que él, quería ser bailarina. Y él interpretaba que su hermana Marina quería ser de mayor mandarina. Entonces se imaginaba a una mandarina bailando. Entonces esas cosas me parecían muy, muy curiosas porque yo mismo sabía que a mí me pasaba lo mismo. Sí, a todos creo yo un poco. Cuando oías algo que no entendías bien el contexto, pues claro, tu mente infantil ya divagaba y te imaginabas cosas que no
como cuando yo de pequeño, muy pequeño, pensaba que los gusanitos que nos comíamos en Sí, bolsas el snack. eran gusanos de seda que freían en una sartén, A mí me pasaba se lo mismo. quedaban crujientes, le echaban sal y los embolsaban. A mí me pasaba exactamente lo mismo. De hecho, un día me acuerdo, mi hermana me trajo una gominola, que era así como una tira, como si fueran los palotes, los famosos palotes, caramelo blando, pero este era aplanado, en forma de tira, y me acuerdo que había uno que era de sabor a leche, y era totalmente blanco. Pues claro, mi hermana me hizo creer que eso, ella lo que había hecho había sido coger leche con azúcar, secarla y luego con un vaso, como si fuera a modo de rodillo, pues darle esa forma. Oye, qué elaborado que está, ¿no? Uf, y tanto. Le duró hasta que fui al kiosco y descubrí que no, que los vendían allí. Bueno, este libro es una delicia, es muy bonito, te cuenta, bueno, pues de todo, cosas que le pasan, pero es muy divertido porque es que son situaciones de todo tipo. Pues igual están hablando a ver, aquí se ve mejor, están hablando con el hombre, con el kiosquero, como en Barrio Sésamo, con Julián, Sí, justo. creo que era, Justo. que está haciendo una obra de teatro, se van de excursión. Bueno, pues yo lo recomiendo, si algún adulto no ha leído, pues que lo lea. haga, Que lo lea, porque yo hace un par de años me lo leí otra vez. Sí, mira, No ¿ves? voy a dejar de hacerlo. Mira, ves, pues a mí me ha pasado exactamente lo que estás comentando con mi libro, que también fue lectura de colegio. En este caso, él se llamaba El libro de los prodigios, que si no me equivoco, era de ediciones SM. Y así como, por ejemplo, en el Anaya tenemos lectura y a lo mejor tienes algún tipo de... No sé si este tenía también ejercicios o solamente es lectura. No, solo leo. Este es solo lectura. Pues el libro de prodigios también era solamente lectura. En este caso nos narraba la historia de una familia numerosa, que en el primer capítulo se van a pegar una vuelta y se encuentran con la feria del libro. Y estando en la feria del libro, pues se acercan a una caseta muy desvencijada, con un librero bastante cascarrabias y mayor, que le dice, mire, si se lleva este libro, se lo regalo. Dice, ¿y eso? Dice, pues porque es que no me deja dormir por la noche, que se pone a hablar y no me deja dormir. Entonces, claro, se quedan así la familia toda extrañada, cogen el famoso libro y empiezan a mirar, que está lleno de tiras. Y el niño pequeño dice, papá, tira esa tira. Y cogen una tira, les tira de la tira, le dice, soy el libro de los prodigios. Y resulta que ese libro es una especie de lámpara mágica de Aladino, capaz de conceder deseos. Y entonces, pues claro, a lo largo de toda la historia, ellos se quedan con el libro y es como a lo largo de todo el curso escolar, de hecho, en el segundo capítulo empieza ya con que los niños tienen que ir al colegio y van contándote como por lo mejor están con una lección que no les entra de ninguna forma y como gracias al libro de los prodigios, pues empiezan a visualizarlas. Por ejemplo, hay un capítulo que están haciendo astronomía y no se quedan con los planetas ni nada. Dice, escucha, viene el abuelo con el libro y dice, yo os voy a enseñar el espacio para que veáis cómo son. Y cogen y sacan unas motos y se van con la moto a recorrer por el espacio. Y van pasando por los planetas y por las estrellas y tal. Y entonces, a modo de cuento, te van contando las lecciones. O, por ejemplo, en otro cuento, que el chaval se va a hacer un examen y resulta que no se sabía la materia. Y para el típico puesto de la pipera a comprar chicles de menta. Dice, es que no me quedan chicles de menta. Dice, me quedan chicles de matemáticas y de geografía. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, a ver, dame uno de esos. Dice, mira, aquí tengo el chicle de la tabla multiplicar del 7. Dice, pues a ver que no me la sé. Se coge el chicle y el niño se aprende la lección del 7. Y dice, pues mira, dame uno de naturales que tengo justamente el examen. Se coge el chicle de naturales y para allá que se va para el colegio. Y cuando le pregunta, dice, bueno, Kirin, dime los nombres de los ríos de España. Se mete el chicle en la boca y empieza a decirle el nombre de las montañas. Dice, Kirin, ¿te has estudiado el tema que no era? Dice, no, lo de la que se ha equivocado ha sido la pipera que me ha dado el chicle que no era.
Oye, pues qué original, ¿no? Sí, 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 la verdad es que está muy, muy divertido. Y de hecho, ese sí que lo conservo en casa y se lo he leído a mis hijos. Cuando eran más pequeñitos, por lo típico, yo siempre les leí cuentos en la cama y lo he llegado a leer hasta en 2 ocasiones. Y siempre las historias que tienen siempre les han encantado a mis hijos. Con lo cual, lo tengo guardado con muchísimo cariño porque la verdad es que está muy, muy bien. Entonces habrán salido como los niños de antes. Más Sí, o menos. Son sí, de ahora, pero son como los sí, de antes. tal cual. Y además, tiene algo que estoy viendo que aquí con el Antos 1, el que has comentado tú, tenían mucha relevancia el papel del abuelo, que es algo que por desgracia últimamente cada vez se está viendo menos. Pero aquí vemos cómo estaban por los padres trabajando y el abuelo era el que casi siempre estaba con los niños y con el que casi siempre vivía las aventuras y desventuras. Con lo cual es una imagen que también habría que reivindicar un poquito. Que las novelas de a día de hoy, que el abuelo tiene una gran importancia en la crianza y con los niños. Pues mira, hablando de estas lecturas, aunque no tengo muchas anécdotas sobre este libro, que sí que recuerdo que me gustó muchísimo, pero nos vas a hablar tú de este libro, porque creo que antes te hemos desbloqueado Sí, un recuerdo. sí. Ahí tienes. Y es que este libro, que es la segunda parte del que tú nos has comentado antes, este yo sí que llegué a leerlo en clase. Este lo tuve yo como lectura, en segundo, evidentemente, y resulta que yo no recordaba ni en qué curso lo había leído, ni muchísimo menos la editorial. Claro, la historia del protagonista sí que la recordaba. Aquí tenemos, es la historia de un chaval, aquí pone el niño que sabía leer. Ups. Los Y es- dulcecillos que tiene sí. el libro. Y- Son unos dibujos Sí, 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 maravillosos. son exactamente, ya de hecho creo que es la misma dibujante, si no me equivoco. No, del es distinto. anterior. Ah, ¿es distinto? Sí. Pues aquí, como veis, la historia es de un niño que también se llamaba Pablo, que sabían exactamente el público al que iban encarados, y el niño pues va contando su historia, como el chaval vive en un pueblo pesquero, tiene un perro que se llama Tormenta, si no me equivoco, que estaba un poco alocado, que le gustaba morderle los calcetines a la gente, ¿vale? Y pues nos va contando su historia, y aquí ya sí que iba mezclando los duendecillos que hemos visto al principio para la página de las actividades, pero nos iba entrelazando actividades y relatos de Pablo con su familia y con todo lo que convivía. Y la verdad es que es una historia que se me había quedado siempre marcada. Ya te digo, venía para aquí pensando, ¿y de este libro cuál sería? ¿Cuál sería? Y justo, mira, ¿ves? Hoy me has desbloqueado el logro. El número 2 de lectura de Anaya. Si te fijas, que me acabo de dar cuenta también, aquí aparte de los ejercicios, te vienen la explicación como un vocabulario de algunas palabras. Ah, sí, es verdad, tienes razón. Mira, Antes he visto que Mira. señalaban nostalgia y explicaban abajo con un asterisco ¿Qué qué es? significaba pena. exacto. O al menos pena en el contexto en el que está hablando esta historia. Sí. La verdad es que ¿ves? Tampoco me acordaba de eso. Sí que os digo, ha sido justo ahora, conforme nos hemos sentado, que he visto el montículo aquí de libros que se ha traído aquí Marcos, que he visto la portada de los niños y me he quedado, uy, esa imagen a mí me suena de algo. Y conforme lo he abierto y he visto la cara de Pablo, me ha pegado un chof. Brutal. La verdad es que sí, como dices tú, son lecturas con las que nos hemos criado, que las teníamos precisamente para aprender a leer, a soltarnos con el tema de la lectura en clase, pero venían historias, venían cuentos, venían relatos que al mismo tiempo eran interesantes. Yo, de hecho, seguramente a ti también te pasó lo mismo. Yo llegaba a casa y me los volvía a releer, porque era como, quiero más, quiero más. Y te quedabas que tenías ganas de leerte el libro entero solo para ver la historia, pero decías, es que si me la leo luego cuando esté en clase, me voy a aburrir, pero como ya sé lo que va a pasar, pues será como que ya me he spoileado. Yo me tenía que aguantar para no adelantarme porque tenía muchas ganas de leer. Y conforme avanzaban los capítulos, daba la sensación de que avanzabas también en complejidad de historia, Sí, que tampoco tiene nada que ver.
Sí, obvio. Pero en el libro de Borja me ocurría que cambiaba mucho la letra. La letra al principio era muy tipo guía, ¿no? Como los cuadernos Rubio que has mencionado Correcto. antes. Y luego creo que también pasaba a ser letra de imprenta. No recuerdo. Sí, ¿ves? Sí. Aquí, como Sí podéis que es ver, cierto. es una letra más. Sí, más cursiva, caligráfica, más cursiva, correcto. eso. Y luego, más adelante, ya empieza a ser letra de imprenta. Letra típica de libro, de revista. Daba la sensación de que habías crecido Sí. en ese curso. Sí, Y esa claro. era la sensación que yo tenía, ¿no? Como que eras mayor y que sabías mejor. Correcto. En este libro, pues No, creo ahí ya que no ocurre nada. Ahí ya no, porque evidentemente en primero es donde has aprendido. Claro, Y aquí ya es, pues ya tú eras un lector avezado. claro. Lo bueno es que aquí te aparecen, bueno, está un poco húmedo. Sí. Este libro lo recuperé, tanto mira, el de mira. Borja también, de la casa del pueblo de mis abuelos, Tenemos y aquí, está en una caja tenemos aquí guardada. culos de duende. Esto a día de hoy no podría sacar, ¿eh? Era muy inocente Sí, esa era- época y muy poco Nada, complicada nada, en ese qué sentido, va. no se veían las cosas Qué va. de la misma manera. Pero aquí, mira, relación de textos reproducidos en la realización de este libro. Sí. Lo que no pasaba con el de primero, aquí pues ya te metían un poquito más de, Sí. de literatura, que eso es lo importante. Y además, no sé si son Sí, todos por españoles. ejemplo, al No, final, lo del tema de los duendes que van enseñando el culete, es precisamente, se está sacando la referencia que esto es de los hermanos Grimm, del cuento de los duendes y el zapatero. Ujú. Y además Mucha te dice adaptación. de qué edición han sacado ese extracto, ¿no? Tenemos también aquí a Antonio Machado, en Los árboles del huerto. Hay muchos nombres que no conozco, no sé si Sí, has obvio, sonará pero- alguno, obvio, pero- tenemos otro de Machado, Canción, Antonio Machado y los niños. Ya era una forma de introducirte en que si te ha gustado este relato, oye, pues búscate este libro, que esto viene de aquí, que esto viene de acá, y ya te estaban incentivando a ti mismo a que empezaras a buscar. Que no solamente esto de aquí, que esto viene de un libro y de un autor y te van a gustar más sus cosas. Y en libros posteriores de los siguientes cursos también pasaba lo mismo. Justo. Los de tercero, tengo algunos en casa todavía. No me he querido traer todos para no aburriros, Obviamente. pero siempre me acuerdo de otro cuento que se llama Hilda, que era una gallina, la gallina Hilda. Anda. Los dibujos también muy bonitos. Si hacemos otra edición de este programa, podemos hacer esa segunda Sí. parte con esos otros libros que han quedado en el tintero. Por supuesto. Concretamente este libro, el cuento original en el que se basa toda la historia, es de Juan Farias, el niño que sabía leer, Ajá. como has enseñado, y es un Premio Nacional de Literatura Infantil. Mira, ¿ves? Las ilustraciones son de Jesús Gabán, Premio Nacional de Ilustración Infantil en 1984. Pues ya El sabe- de Borja Ya sabemos. Sobre qué año lo estuvimos leyendo. lo ha escrito Emma Lorenzo, Antonio Basanta y Luis Vázquez. Esos libros quizá no nos dicen nada, pero seguramente que en esa época eran bastante importantes. Y lo han dibujado Arcadio Lobato y Paz Rodero. La verdad es que está muy bien. Yo, de hecho, sí que traía, aparte del libro de los prodigios, en cuarto, a mí me tocó otra línea de lectura, también muy mítica, por lo que he visto, y muy cotizada, porque estamos hablando de la línea Senda. En este caso sería creo que era el de cuarto, o era el de tercero, no me acuerdo, siempre me confundo, porque en la portada se veían unos niños dentro de una roulotte como que estaban yéndose hacia el campo. No sería una roulotte, pero no un autobús del colegio. No. De estos una como Estados roulotte. Unidos. O sea, lo que se estiraba antes de que viniesen las autocaravanas. Una roulotte, un remolque, una casita remolque, ¿vale? Ah, vale. Y es que resulta que esta historia narraba cómo había una caravana que estaba domotizada al punto de que tenía vida propia. Era como el coche fantástico, pero en una roulotte. Es que eso me está recordando a un final de Pesadilla en el Street. Bueno, pues espera que vamos a tener ciencia ficción por todas partes. Porque resulta que unos niños, como es normal, encuentran esta roulotte, se meten dentro y se hacen amigos de la roulotte. Y es que la roulotte no solamente podía hablar y pensar,
sino es que además podía viajar a través del tiempo. Con lo cual les lleva, igual que si fuera el Doctor Who, a viajar todas las épocas del mundo, las más importantes, y viven una serie de historias y de aventuras brutales. Eso sí, tengo que reconocer que el final de este Senda es un poquito triste. Casi como el del David el Nomo. Con eso te lo digo todo. Bueno, en esa época no nos daban miedo esas cosas a los niños. No. Lo superábamos. Sí, por supuesto. Era parte de la vida, quiero decir. O sea, de hecho ya te digo que es una historia muy bonita, ya te digo, la recuerdo con mucho cariño. Y hace un par de años dije, oye, pues si le estaba leyendo a mis hijos el libro de los prodigios, me gustaría encontrar este Senda, creo que era el, ya que digo, no, creo que es el 3 o el 4, ¿vale? Pues me gustaría volver a encontrarlo, volver a comprarlo, no sé, seguramente a Wallapop, segunda mano, cosas de estas, encuentras 150 euros. Lo he encontrado a 150 euros, o sea, una cosa brutal. Se ve que mucha gente la recuerda con cariño y como suele ocurrir, los especuladores han hecho... Vamos a hacer negocio. Pues fíjate, creo que tengo algún Senda por casa. Mira. No estoy muy seguro. No, pero, si la historia no te sonaba, evidentemente no, porque es no una será historia lo mismo. concreta, todo el libro. Sí. Al igual que aquí que teníamos el caso de Pablo, el niño que no sabía leer, pues aquí también. Todo el libro te van mezclando entre relato, cuento corto, por así decirlo, y actividades, y era todo el rato la historia de esta roulotte con los niños. Vale, entonces yo creo que No, lo que recuerdo no. Pero vamos, a mí me encantaba. A mí me pasaba lo mismo que con Pablo. O sea, yo llegaba luego a casa y me volvía a leer lo que había leído en capítulos anteriores. Otro libro que quiero recordar, que también era muy importante para mí, es que seguro que mucha gente lo recordará también, porque fue muy famoso en su época, Don Blanquisucio. Llama la atención el nombre, Editorial Miñón, y esto lo regalaba Puleva. Es un cuento de María Luisa Seco. Ostras. Que está no sé si también era actriz o bueno, solo era escritora. Murió joven sobre esa época. Leí, pues me dio bastante pena. Es un libro muy bonito, como podéis ver. Esto es un backup, ¿vale? Porque el libro original mío, del que tengo en casa, está muy destrozado. Y hace unos pocos años lo vi que lo habían dejado en la zona de intercambio de libros de una biblioteca. Anda. Y no me lo pensé dos veces y lo cogí, ¿vale? Entonces, este libro está muy Qué nuevo, fuerte, está bastante qué bien, el otro fuerte. está Aquí- destrozado y pintado por mí. Que yo no sé Obvio. cómo me dejaban No. hacer eso. Pero qué fuerte aquí, arrebatándole a los niños la posibilidad de leer a Blanquisucio. Qué fuerte. Es que le tengo mucho cariño y lo leía y releía muchísimas veces. Es uno de los pocos libros que forman parte, como estos, de mi gran tesoro de la niñez. Sí. Para que veáis qué tipo de niño era. Pues esta historia cuenta la historia de un pueblo en el que todo era blanco, porque el dueño, el alcalde, don Blanquisucio, está obsesionado con la blancura. Ujú. Y un día de pronto viene una familia negra de visita. Anda. Y entonces este hombre no lo puede permitir. Ya empezamos con el Y racismo. aparte Vale. de pintar las casas, también pintaba los árboles, también pintaba a la gente, los soldados que tenían de guardianes. Todos de blanco. También. Madre Quería mía. pintar a esta familia de negros de blanco. Madre mía. Pero aquí hay unos niños protagonistas White face. Madre, que salen del pueblo y se dan cuenta de que todo es de colores. Ah, amigo. Y entonces de ahí deviene toda la enseñanza del libro, por respeto también a los demás. las personas, a las cosas. Y como este Claro. hombre está a punto de volverse loco y se horroriza de que las cosas no sean blancas. Claro. Como Oye, podéis pues, ver, toma. tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Ves? Es de María Luisa Seco. Ah, y veo que también UNICEF estuvo por en medio metida. Claro, normal, tiene bastante sentido. Ilustraciones de Ulises Wenzel.
La verdad es que en esa época... Y el pueblo todo de blanco Sí, y sí, el hombre sí. estaba horrorizado porque, mira, ahí no sabía... Hay detalles que no me acuerdo. Lógicamente tenía que volverlo a leer. La verdad es que en esa época, en los 80 más o menos, yo recuerdo, sobre todo por el tema de dibujos animados y tal, lo que es el tema de guerra entre colores era algo bastante extendido. O sea, yo recuerdo varias series, sobre todo en la época que venían series de estas norteamericanas o francesas. Yo recuerdo, por ejemplo, la serie de Rainbow Bright, que tuvo una muñeca que se vendió, pues era también la niña la del arco iris, y luego cada amiguito era un color distinto, y luego el malo pues era el negro, que quería acabar con los colores. Y como series de esas, recuerdo 4 o 5 Como lo los menos. osos amorosos, que Los también osos se basaban amorosos. en el arcoíris, los osos de También, colores. también, Las series muy bonitas. también, exactamente. O sea que la verdad es que era una forma de hacernos llegar a los niños, con el tema de los colores, un poco lo que es la aceptación de gente diferente a nosotros. Y la verdad es que, oye, ¿No? Y por ahí de ideas. sí, por supuesto, no. O sea que yo digo a gente diferente, yo no me refiero solamente a razas y colores reales, sino gente que piense de forma totalmente diferente a nosotros. Pues oye, está muy, muy bien. Mira, a ver, aquí tenemos a la gente, al niño, imagino si al protagonista con la familia de los vecinos. Oye, pues muy chulo. Mira, Blanqui sucio. De editorial Minón. Miñón, no sé si es Miñón. Sí. Miñón, sí, es una ñ, es una ñ. Pues mira. una Hay un historia poema que no o conocía. una canción aquí al final, con la niña, con una cometa, Hmm. que dice: si quieres venir conmigo, te ofrezco el azul del cielo, el marrón de la montaña y el rojo intenso del fuego. Me recuerda a las rimas de Gloria Fuertes. Sí, ¿eh? Podrás ver las nubes grises y el amarillo del sol, comerás fruta naranja y darás gracias a Dios. Si no tienes miedo, ven, recorreremos el mundo. No te quedes, no te pares, que tenemos que ver mucho. Si quieres ser gorrión y no canario enjaulado, ven conmigo, corre, ven, la muralla está aquí al lado. No te quedes, no te pares, que tenemos que ver mucho. Si no tienes miedo, ven, recorreremos el mundo. Ah, mira qué bonito. Una manera poética, muy bonita y nada forzada de enseñar Sí. a la gente y a los niños la diversidad. La verdad que sí. ¿Ves? Pues nada, me la apunto. Y aquí tenemos, bueno, el último libro que he traído, que se llama El maravilloso Gontrán. Como podéis ver, es una historia medieval. Biblioteca Infantil, Radio Televisión Española, Marpol. Cuentos de ayer. No sé si estos libros tenían alguna serie de televisión o simplemente Radio Televisión Española los patrocinaba. Seguramente sea la parte de esta, porque traían... ¿Sigo oliendo? Sigo oliendo. Como en la época. Ah, sí, no es ha verdad. perdido No ha perdido el olor. el perfume, no. Para nada. Porque en esa época, de hecho, claro, piensa que teníamos estaba en auge lo que era el círculo de lectores. Y recuerdo que Televisión Española también promocionaba muchísimos libros, muchísimas revistas. No sé, tú, por ejemplo, si has tenido la colección del Barrio Sésamo, colecciones de Érase una vez la vida. No, las he visto, las he Correcto. conocido. La única colección que he tenido es la del libro de los gnomos. Pues mira, otra también, por ejemplo, que ya se me ha olvidado, pues ese tipo de revistas también venían patrocinadas. Imagino que tendría algunos acuerdos con las propias editoriales y ya metían ahí el logotipo de Radio Televisión Española para darle un poquito más de empaque, como diciendo, oye, esto viene de la televisión. Que acuérdate, antes venían anunciado en televisión hasta los propios artículos. O sea, Un poquito de polvo, me vais a perdonar. Acabo de ver Biblioteca Infantil RTV Marpol, contenido espacio infantil para los pequeños, que Televisión Española emite en el contexto de su programa Un globo, dos globos, Tres dos globos. globos, tres globos. Ah, es un trabalenguas, y encima sí. con el aparato es que se me traba aún más. Cuento clásico, moderno, poesía, música, juegos y manualidades constituyen material básico de esta colección. ¿ves? ¿Por qué? Bueno, aparte del cuento, no recuerdo qué pasaba con este caballero, con Gontrán, no me acuerdo ahora. Pero sí que tiene las manualidades del final, que constaba de fabricar
trajes medievales para el niño y la niña. Ah, mira, incentivando ya el cosplay desde años 70. Mi hermana y yo nos los hicimos. Me acuerdo que los emblemas nos los hicimos también. ¿Ah, sí? Sí. Mira. No sé si hay fotos. Creo que en esa época pues tampoco se daba No mucho, se daba tanto el hacer fotografías. pero nos podíamos haber hecho alguna vez alguna foto y no, es que también comprar un carrete y luego Era más caro, era más caro. No es como ahora que le hacemos 50.000 fotos al niño y luego ya nos quedamos con la que nos gusta más. Allí no. Lo que sí que me puedo acordar, aparte de los dibujos que son muy bonitos, Sí. era de que Gontran, bueno, pues todos se burlaban de él por algún motivo. Y luego resulta que él tenía razón. Creo que estoy viendo que se trata de la búsqueda de algún tesoro. Pero bueno, esto es uno de los cuentos que también me encantaba leer. Me lo regaló una vecina del tercero, en Carnita. Y luego se fueron a vivir a otro sitio. Ay, Y cosas que pasan. bueno, pues a los hijos no me los encontré alguna vez de vez en cuando, pero me lo regaló por mi cumpleaños y además me regaló este libro junto con una camiseta de tirantes blanca, que en esa época no se llevaban mucho los niños, camiseta interior, Sí, ¿no? sí. Y me acuerdo muy bien, si no estoy engañado, pues me regaló eso. Y Ah, me pues lo está trajo bien, mi bien. madre y a mí me gustó muchísimo. Además era una vecina que me caía muy bien. Y un saludo en Carnita si me estás viendo o escuchando. Y otro saludo también a Isabel, que también me vendió este libro, que a Isabel sí que la suelo ver a menudo, todavía. Pues mira, ¿ves? La verdad es que son los libros con los que nos hemos criado, los que nos han formado como los lectores que somos a día de hoy y que todavía seguimos teniendo en nuestro interior como un motor, como un recuerdo más nostálgico que nos está trayendo a ese pasado y a ese futuro que tenemos a día de hoy. Entonces yo también quiero aprovechar, si bien ya no conozco personalmente, pero a toda la gente que estuvo, a esos escritores, dibujantes, que hicieron que una generación entera nos engancháramos a la lectura, pues, gracias a libros de lectura que teníamos que leer por obligación y aún por obligación hicieron que nosotros quisiéramos seguir releyéndolo, que no solamente lo viéramos como algo aburrido, algo como que era obligatorio y que no queríamos hacer si no era por obligación, sino todo lo contrario, que nos hicieran amar la lectura y disfrutar de este pasatiempo y de esta forma de vivir que a día de hoy nos mueve. Y además no recuerdo, para nada no recuerdo, que en el colegio, con estas lecturas y estos libros, nadie dijera que no quería leer o que no le gustara leer o que no le gustaran esos libros, que podían tener sus gustos, Sí, obvio. pero a todos nos gustaba, o al menos es el recuerdo que yo tengo. No solo porque a mí me encantara hacerlo, pero es que no recuerdo que nadie se quejara. No, en general, de hecho, incluso algún capítulo así un poquito más emocionante causaba luego en el patio que tuvieses alguna conversación con los compañeros, como si fuera la película que habías visto la noche anterior. Ay, pues mira, qué interesante ha estado hoy lo que le ha pasado a Pablo con el perro y tal, y pues yo pensaba que iban a hacer esto o aquello. O sea que sí que la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Así nos hemos quedado. Justo. Pues no sé si tienes algo más que comentar, algún libro que te haya venido a la cabeza. No, porque ya lo siguiente sería, si acaso, para una segunda parte, a lo mejor ya libros más que de la infancia, de la adolescencia. Libros y cómics, porque no hemos Sí. hablado de cómics, porque si tengo Exacto. que hablar de cómics, Yo aprendí a leer con los cómics. yo de pequeñito Ahí lo dejo. me trajeron uno de Jack el Destripador, no te imaginas, Ya que el Destripador, y yo no me asusté ni nada, a mí me encantó. Lo ¿No? más macabro, lo primero más macabro que me trajeron a casa. bueno, nos hemos criado leyendo Creepy y compañía, o sea que no... Esas son las otras lecturas, las lecturas opuestas a todo esto, que son complementarias, ¿eh? No tiene que Sí, ver sí, con sí. que esto no nos gustara. No, nos ha gustado de todo. Todo hemos leído de todo. Yo por leer me sigo leyendo hasta la etiqueta del champú cuando estoy en el baño. Pues nada, viajeros y exploradores del cosmoverso, espero que os haya gustado esta
edición del podcast con Inculturetas, con los monos incultos e insabios y salvajes, que yo no soy eso. A mí me ha dicho que yo me junto con esa gente, pero ya habéis visto que... Para comer cacahuetes. Sí, sobre todo, más que nada para aparentar, pero que yo no soy así. O a lo mejor si ya juzgad vosotros mismos. Espero que os haya gustado este homenaje, estos recuerdos, que seguro que muchos de nuestra edad compartís vivencias, también compartís otros títulos. Nos podéis dejar en comentarios qué otros libros habéis leído, qué recordáis, anécdotas, todo lo que queráis. Y daros las gracias por aguantar este rato. Un placer también por mi parte, que me hayas invitado. Y nada, hasta la otra. Nos vemos. Vale, genial. Que tengo más allí. Sí, claro. Como el de Profesión Fantasma, aunque será de mi hermana. Este yo lo he leído. Son una pasada. Este yo lo he leído. Son una pasada estos dos. Son una El de los maravilla. sitios no me acuerdo, pero el de los niños sentados, este sí que me acuerdo. Este es precioso. Este es el del niño que Sí, Pablo. vivía el niño que sabía leer. Ostras, Pablo, este era. No me acordaba ya de cuál era. Este. Es precioso este libro. ¿Y el de Borja no lo has llegado a conocer? Ah, no, ese no. Este sí. El de en primero se ve que tuvimos otro. Pues ya te digo que llevo años intentando recordar qué libro era, porque me acordaba de la historia del chaval, que su perro estaba medio loco, que le daba por morder los calcetines o algo así, que le gustaba el olor de la manzana verde, o alguna historia de estas. Que tenía, claro, las historias que tenías entre actividad y actividad. Son Esto me acuerdo de los de la dibujos más pipera, bonitos. el puerto pesquero que vivía en el puerto pesquero. Recuerdo desbloqueado, macho. Pero sí. Si encuentro la cinta, que la tengo todavía y creo que se escuchaba ¿Ah, sí? un poco mal, la puedo traer Oye, pues para añadirla a este audio. Me gustaría oír tu voz aquí a Marcos, a Marcos como Cosmoversus de pequeñito. Si la aquí puedes leyéndonos digitalizar algo. o podemos hacer cualquier Sí, cosa. la verdad es que porque estaría muy bien, oye. Además, era una historia muy bonita y me podíais escuchar cómo entonaba y cómo leía. Eso sí, con varios tropezones porque no leía demasiado seguido, demasiado bien, ¿no? Me trababa un poquito, pero me encantaba leer. Bueno, después de hacer... hemos hecho como un... Hemos hecho Congelado. final de serie de los 980. congelado ahí. Faltaba el cartelito ahí de ejecutivo productor.